Vamos a empezar. Bueno, primero un poco para contextualizar la reunión, está el presidente del partido, Juan, y un poco para contarle también a Felisa y los compañeros que vinieron con ella. Este es un ciclo de 7 charlas para militantes del partido del 3 de febrero, organizado por la Secretaría de Formación. Nosotros, esta es la 6ª, ya hubo 3 charlas, una sobre más histórica, más del proceso político, una sobre el preperonismo, digamos, una sobre el periodo peronista y una sobre la resistencia, digamos, no la resistencia, sobre el periodo del 55 al 76. Y después hubo una charla sobre el modelo económico peronista, una charla sobre la economía en los 40 años de democracia, que fue la que hizo Horacio el miércoles pasado, y hoy Felisa viene a hablar sobre los gobiernos kirchneristas. Falta una, que va a ser una charla más filosófica, doctrinaria del peronismo, que va a ser la próxima y la última. Bueno, todos saben quién es Felisa, pero igual voy a hacer una pequeña presentación de 3 o 4 cosas. La primera, Felisa fue la primera, creo yo, ahora ella me lo va a confirmar, la primera directora mujer del Banco Provincia. Exacto. Y seguramente la persona más joven que hasta ese momento fue directora del Banco Provincia, porque fue directora con 31 años. Directora del Banco Provincia. Fue la primera mujer presidenta del Banco Nación. Exactamente. Y fue la primera ministra de Economía del país. Y es la primera conferencista mujer de este ciclo de charlas en el partido de 3 de febrero. Así que ya tiene un título más para agregar en el... Es la ministra de Economía que le pagó el fondo. Eso ya lo sé. Bueno, así que bueno, Felisa está más que justificada su presencia para hablar de los gobiernos kirchneristas, porque fue ministra de uno de esos gobiernos, del primer gobierno que fue el de Néstor, así que bueno, gracias Alejandro, gracias Juan, gracias compañeros por estar acá, por la invitación. La verdad que me alegra que haya este tipo de espacios de formación, porque una de las cosas que cuando uno mira para atrás y ve lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando, este triunfo de Milei tan inesperado y horrible, muchos pensamos en qué ha sido de la formación política, la discusión que damos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con la gente con la que queremos de alguna manera convencer o seducir para nuestro proyecto político, y a veces la sensación que uno tiene es que también a nosotros como militantes nos faltan elementos de juicio para poder dar esos debates que son tan necesarios y tan importantes para poner nuestras posiciones en claro, ¿no? Así que muy buena iniciativa, buenas tardes. Después decirles que con Alejandro me une una amistad de hace muchísimos años, 50, lo conocía ya cuando entraba a la facultad, hace tanto tiempo, así que también es un gusto estar acá por eso. Me toca hablar de los gobiernos kirchneristas. La verdad que el tema es un lujo. Es como, no sé, contarles lo lindo que es un día de paseo, un día de fiesta. Pues un interregno de 12 años maravillosos a lo largo de la historia argentina, con una impronta y una característica de la que todos pensábamos que iba a haber una continuidad, de la que todos pensábamos que se había llegado a un punto importante en el desarrollo de la Argentina y que era una excelente buena base para que esto siga hacia un futuro más prometedor, hacia un futuro mejor. No fue así, ganó Macri y todo se desplomó.
cuando asume Néstor Kirchner, todos sabemos que fue después de la crisis del 2001, de fin del 2001, la ida de la Rúa en el helicóptero, el colapso del régimen de convertibilidad y el fin de los 12 años del 1 a 1. Para los más jóvenes, quizá no lo recuerden, pero fueron épocas durísimas, ¿no? Que veníamos de un desempleo brutal, una pobreza y una indigencia en crecimiento, un endeudamiento del país que no nos daba respiro, fluctuaciones económicas de todo tipo, sin producción nacional, porque lo importado era lo que se compraba y lo que se vendía en nuestro país. Y todo eso colapsó con la ida de la Rúa, los 5 presidentes, y cuando Néstor es elegido presidente le toca asumir en medio de esta gran incertidumbre, con escasa credibilidad, con poquísimos votos. Él lo dijo alguna vez: yo saqué menos votos que el índice de desempleo en la Argentina. O sea, la verdad es que él perdió las elecciones del año 2003, las ganó Menem, que después no se quiso presentar en la segunda vuelta porque seguramente hubiese perdido, o evaluó en ese momento que si se presentaba perdía, pero tuvo que asumir sin haber tenido la ratificación de un triunfo más contundente, ¿no? Así que ese fue el punto de partida. Un gobierno que podríamos decir sin poder político, porque el poder político de un gobierno, como lo dice Milei a cada rato, yo tengo el apoyo de la población que me votó con el 55% de los votos. Néstor nunca pudo decir eso. Pero a diferencia de otros gobernantes, Néstor lo que tenía era una voluntad política inclaudicable. Y Néstor lo que tenía era una convicción importante, muy fuerte, de utilizar los resortes que estaban a su disposición, utilizar los resortes del Estado para transformar la realidad a favor de las mayorías. Veníamos de un desánimo generalizado, veníamos de muchos años de pasarla muy mal, de no tener un proyecto de país, de no tener una perspectiva de vida, familias desorganizadas, empresas cerradas, sin inversiones, gente que se iba a vivir al exterior porque acá no daba para más la cosa. O sea, un clima social, además de una realidad económica, absolutamente dramático, además de una crisis política que llevó a decir que se vayan todos, ¿no? Una falta de credibilidad en la política por parte de la población extrema, porque se habían cortado los lazos entre la política y lo que hacían los políticos y las necesidades de la gente. Y ese fue el estallido de ese fin de año del 2001. Así que cuando Néstor asume en este panorama, y lo que él siempre decía era, no vamos a hablar de un programa, porque la sociedad argentina está podrida de ver a un ministro de Economía que habla en la televisión anunciando un plan, medidas, un programa. Ahora vamos a hacer cada día algo que favorezca a la gente. Cuando nos demos vuelta después de 30 días vamos a ver cómo fue cambiando la realidad. En una debilidad política que, vuelvo a repetir, era importante, y donde cada paso había después que constatarlo con la realidad para ver si era bien tomado, era rechazado, y cuántos detractores había, porque su gobierno tuvo detractores desde el inicio. Desde el primer momento, los grandes factores del poder en la Argentina, representados por el diario La Nación, en ese momento, le pusieron como 10 puntos que él debía cumplir para continuar siendo presidente. Era los famosos 10 puntos que le escribió Escribano, que en ese momento era, no sé si titular de La Nación o un periodista calificado de La Nación, que Néstor, por supuesto, era como un pliego de condiciones. Si querés vivir bien y que te tratemos bien, Néstor, vas a tener que cumplir estos 10 puntos. Y Néstor dijo: lo lamento, yo vine a hacer otra cosa. Y fue cuando dijo esa hermosa frase de: no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Realmente yo soy una convencida de que la vocación y la voluntad para ejercer el poder político son determinantes en todos los países del mundo, en nuestro país más todavía. O sea, Néstor era alguien absolutamente convencido de lo que estábamos haciendo. El primer periodo de Néstor se caracterizó por salir de la crisis. Ahora, él decía siempre: estamos en el infierno, vamos subiendo un escalón para llegar al purgatorio.
No vamos a llegar al cielo rápidamente, pero todos los días tenemos que dar un paso para mejorar la situación. Y empezó tomando medidas sin definiciones. Hoy las analizamos y les ponemos etiqueta y nombres, pero en ese momento eran simplemente medidas que se iban aplicando. Por ejemplo, él propició una renegociación con los acreedores de la deuda, que era el gran problema de la economía argentina, igual que ahora, con una quita que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Nunca un país defaultó una deuda tan grande como la que defaultó Argentina en su momento, ni nunca un país le ofreció a sus acreedores una quita tan grande. Si Argentina debía 80.000 millones de dólares en este momento, ofreció pagar unos 30.000 aproximadamente, 7 por 8, 56, un poco menos, unos 26, 27.000 millones de dólares por esos 80.000. Era una quita enorme de capital, pero era la que era compatible con lo que nuestro país podía pagar, porque él también tenía una hermosa frase que decía: los muertos no pagan y hay que pagar la deuda interna también. La deuda interna es prioritaria, la deuda interna con el pueblo. Entonces, con esos basamentos, él comenzó esta reestructuración de la deuda que finalmente fue aprobada por los acreedores cuando todos le decían que no. Realmente tuvo una posición de fortaleza, se quedó en esa postura y logró esa reestructuración de la deuda. Al mismo tiempo él tenía una convicción, todos habrán escuchado esa anécdota de que siempre andaba con un cuaderno y anotaba ahí los números, que era absolutamente cierto. Y él tenía la convicción de que éramos un país donde teníamos que tener plata en pesos y plata en dólares. Él decía siempre, tenemos que tener superávit en pesos, que es el superávit fiscal, y superávit en dólares, que es el superávit externo, los famosos superávit gemelos. Por supuesto, Néstor, no fueron los economistas los que hablaron después de los superávit gemelos, pero él lo tenía claro, muy rudimentariamente, pero sabía que esas dos cuestiones eran cuestiones muy fuertes para poder llevar adelante una política económica distinta. Tuvo una ventaja ese periodo, que fue que todos los sectores de poder en la Argentina, a diferencia de hoy o de lo que fue en el último tiempo de Cristina, sobre todo después de la batalla por la 125 que perdimos, en ese momento todos los sectores de poder estaban empobrecidos, estaban desempoderados. El campo tenía hipotecadas 10 millones de hectáreas en el Banco Nación, se decía que había que privatizar el Banco Nación más que por el negocio del banco en sí, por el tema de las 10 millones de hectáreas que algún inversionista del exterior quería comprar el banco para quedarse con esas tierras hiperproductivas de la Argentina. Los grandes capitales, por ejemplo el diario Clarín, estaba endeudado en dólares en el exterior. Se imaginan que el dólar pasó de costar 1 a 1 a casi 4 pesos en un momento, después bajó a 3, la cantidad de incremento de la deuda que tuvieron estos grandes grupos económicos. Esa deuda la tenían que pagar en dólares, había todavía una fuerte crisis económica, no podían juntar ni 2 pesos para comprar los dólares, tenían que reestructurar sus deudas o dejar que sus acreedores del exterior se hicieran con sus compañías, perderlas para siempre. ¿Y eso por qué digo que fue una gran ventaja? Porque a la voluntad política de Néstor se le sumó, y su claridad para encaminar la economía, se le sumó esta situación muy específica donde ellos nos venían a pedir cosas a nosotros, o sea, el sector agropecuario te venía a pedir no me hipoteques los campos, que no sigan los remates, porque estaban todos a punto de remate, ya habían pasado muchos años que no pagaban las deudas. Y a cambio de eso no se quejaban por las retenciones, no decían ni mu. Yo a veces me pregunto si hicimos bien en refinanciarles las hipotecas, no tendríamos que haber aprovechado en ese momento para darles un sablazo mucho más fuerte. Los grandes grupos económicos venían a decir que haya ayuda para afrontar estos compromisos externos. Todo el mundo pedía algo y en ese pedir se armaba una negociación que nos permitía avanzar en las medidas que se tomaban para mejorar sectores de la economía que estaban absolutamente deprimidos. Y esto me parece que es importante porque
muchas veces nosotros pensamos hoy que sería lo mismo de fácil hacer lo que hizo Néstor y que hoy sería más complicado, porque estos sectores han ganado inmensas fortunas en este momento. Ellos hoy no liquidan dólares, nosotros les decíamos, nos liquidan dólares o los rematamos todos los campos. Ellos hoy no liquidan dólares y nadie les puede rematar el campo porque no lo tienen hipotecado y además han tenido tantas ganancias que las tienen guardadas que ni siquiera necesitan vender para hacerse de liquidez y pagar sus costos. Directamente no lo necesitan, pueden especular 2 o 3 años en esta situación, pueden mantenerse en esta situación. Fue muy buena la situación y muy aprovechada, y otra cosa positiva que teníamos es que veníamos de una convertibilidad con una inflación muy bajita, y eso ayudó también a mantener una inflación reducida durante un periodo muy largo de tiempo. Ustedes piensen que Cristina termina una inflación medida por los distintos índices de las distintas provincias y de la ciudad de Buenos Aires en un 27% anual, que todos criticaban y decían que era un desastre, que era una porquería. Eso fue en el 2015. Imagínense comparada con las que hemos vivido posteriormente, ¿no? Lo bien que estábamos cuando creíamos que estábamos mal. Eso es algo que... Entonces ahí empezó todo un proceso con Néstor, donde él sostenía que a medida que nos hiciéramos fuertes con las reservas en el Banco Central, teníamos que desendeudarnos. Y existía esta quita grande de la deuda, se estiraron muchísimo los plazos de pago, entonces lo que había que mandar al exterior no era una suma que condicionaba la acumulación de reservas. Se acumularon tantas reservas de dólares genuinos, productos de la venta al exterior de la producción argentina, que se le pudo pagar al Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que se llamó la política de desendeudamiento, otro de los pilares que Néstor llevó adelante. Al quitarnos al Fondo Monetario Internacional de encima, se pudieron tomar medidas que con el fondo adentro es imposible que se puedan tomar. Empezaron, por ejemplo, cosas que con el fondo era difícil hacer, o se hacían, pero que estaban siempre en una cuestión de contradicción con lo que ellos querían y venían y lo objetaban, aumentar las jubilaciones. Ustedes saben, por ejemplo, que durante toda la convertibilidad la jubilación mínima fue siempre 150 pesos, que eran 150 dólares. Siempre, estable. Por más que los jubilados marchaban, pedían, etcétera, nunca se arregló eso. Y los salarios estaban también estabilizados, no había paritarias, no es que el mundo como ahora lo conocemos, sino que hubo todo un periodo de convertibilidad, que es a lo que quiere volver Milei, que estaba muy caracterizado por un fuerte control de todos aquellos ingresos de las clases trabajadoras y de los jubilados fundamentalmente. Y esto Néstor lo destraba, comienza a aumentar los sueldos por decreto, comienza a mejorar las jubilaciones y va generando lo que él llamaba un motor de crecimiento. ¿Cuál era ese motor de crecimiento? El consumo interno. ¿Por qué? Porque todos esos sectores que recibían mayores ingresos no eran sectores que tenían todo resuelto y entonces iban a comprar dólares o iban a ahorrar. Al contrario, venían de un subconsumo durante tantos años que lo primero que hacían era ir a consumir o más alimentos, o mejores ropas, o más remedios, toda producción interna, o más juguetes para los nietos que podían comprar los jubilados, o algún paseo que se podían dar el lujo una familia, o salidas afuera. Entonces la actividad económica empezó a tener una velocidad y un vértigo increíble. Se decía que las tasas de crecimiento argentinas se parecían a las chinas, y es la verdad, China crecía al 8-9% y nosotros también. Fueron años increíbles en cuanto a lo que fue toda esta etapa del primer gobierno de Néstor, del único gobierno de Néstor, del primer gobierno kirchnerista, donde el efecto sobre toda la economía fue de una altísima protección al mercado interno. Por supuesto que todo esto significó una cantidad de medidas técnicas que no se las voy a contar, pero se reguló la cuenta de capitales para que no pudiera haber fuga de capitales, por ejemplo, cosa que lo primero que hizo Macri cuando se fue levantarlas,
Si traías dólares no te los podías llevar cuando querías, como es ahora, los tenías que dejar por lo menos un año, si te ibas antes perdías el 30%, entonces no, la fuga de capitales se disminuyó. No digo que no existió porque había libertad cambiaria, existió, pero realmente esa libertad cambiaria significó con estas regulaciones una merma importante a la tradicional fuga de divisas que hay en la Argentina. Se pusieron registros de deudas financieras con el exterior, no como ahora, que cualquier empresa viene la Shell y te dice, ah, mi casa matriz me mandó 200 millones de dólares. ¿Y dónde están ahí por ahí? Qué sé yo, me lo gasté, nadie los vio, pero quedan anotados como deuda y después van al Banco Central y le piden los 200 millones de dólares para mandar a pagar sus deudas. En ese momento no, se generó un registro de deudores financieros de las grandes empresas, que Sturzenegger no casualmente la primera medida que tomó es derogar la existencia de ese registro. Se obligó a liquidar las exportaciones en Plaza Buenos Aires, con eso se abastecía el mercado cambiario, en fin, se hicieron una serie de medidas técnicas, por supuesto, se cuidó cada peso que entraba de los impuestos para que el gasto social y el gasto público fuese lo suficiente y aún pudiéramos tener un superávit fiscal. Se hizo una austeridad fiscal con inclusión social como nunca se vio en la Argentina. Cuando los liberales dicen hubo 6 años solamente, no sé cuántos, 100 años o 50 años, los 6 años son los de Néstor, pero no lo dicen, ¿eh? Ustedes fíjense que nunca van a decir los 6 años de superávit fiscal fueron los superávit del gobierno kirchnerista, porque eso duró más o menos hasta el 2009, con la crisis de las hipotecas en el mundo en el año 2008, esto se fue desacomodando poco a poco. También en esa época se dejó de demonizar al Estado. El Estado en los 90 estaba demonizado como ahora. El Estado es una porquería, es un peso para la economía, los mercados van a hacer todo por sí mismos y van a resolver los problemas de la gente, y el Estado estaba absolutamente desvalorizado y se empezó a poner nuevamente el valor con la política de Néstor. Y fue así que empezó a darse una fuerte intervención del Estado en temas que eran fundamentales. Por ejemplo, los subsidios a las tarifas eléctricas y los subsidios a las tarifas de transporte, fundamentalmente, y de gas en su momento. Después se fueron sacando poco a poco, a mi juicio por ahí un poco tarde, pero fueron una buena política, porque ustedes saben que los subsidios a la energía no son tan importantes solo porque las familias pagamos menos y nos queda más dinero. Era el objetivo, que hubiese más dinero para poder gastar y seguir dándole manija a ese mercado interno que tenía un motor que tenía que seguir andando para que el crecimiento se produjese, sino que es importante por la industria. Y el proyecto era reindustrializar el país. No puede haber industria si no hay una energía que sea barata. Nuestra mejor manera de tener una industria competitiva era favorecer esa energía barata. ¿Qué pasa? Argentina es un productor de energía, es un gran productor de energía, de gas, de petróleo. ¿Qué quieren las compañías petroleras? Que por supuesto Macri se los dio, Alberto no lo revirtió y este gobierno lo dejó en absoluta libertad. Quieren que los precios de la energía no se fijen por los costos de producción, sino por los precios internacionales. Entonces ustedes tienen que un barril de petróleo en Comodoro Rivadavia se extrae a $11, ese es el costo de poner la máquina, de pagarle a la gente, etcétera, etcétera. Pero como en el mercado internacional está a $90, nosotros tenemos que pagar el petróleo al precio no a lo que le cuesta. Yo lo digo que si le cuesta 11, bueno, se lo pagamos 20, se lo pagamos 25. Por eso se implementó lo que se llamó el barril criollo. O sea, son medidas técnicas, pero que significaban eso. Desconectar los precios nacionales de los internacionales para que acá hubiese energía accesible, para que la industria recuperase competitividad. Y así se hizo. Se abrieron cantidades enormes, 30, 40 mil pequeñas y medianas empresas. Se crearon 6 millones de puestos de trabajo entre el primer gobierno y el segundo gobierno de Cristina. Trabajos formales estoy hablando, además de que aumentó muchísimo
la posibilidad de tener changas, porque al tener la gente mayor disponibilidad de recursos, con su trabajo formal, las jubilaciones seguían mejorando, se pudo realizar eso que muchos hablan de voy a pintar mi casa, voy a cortar el jardín, y quienes hacían changas también tuvieron su posibilidad de ganar mejor. Y sumado a todo esto, un plan muy importante de obras públicas. Argentina había dejado de hacer obras públicas en los 90, un país como el nuestro, que tiene una extensión enorme, las rutas todas rotas, el país venido abajo, la energía que no funcionaba, tuvimos épocas por ejemplo con el alfonsinismo, los más viejos los deben recordar, de que cortes de luz programados, o sea, a uno cada semana le decían, el lunes vos te toca en tu barrio, vamos a cortar de 18 a 20, a 6 horas eran, nunca me voy a olvidar de eso. El martes vamos a cortar de 10 a 14, y así, o a 10 a 16. Y esa era la Argentina de la falta de inversión. Y Néstor puso en marcha un gran programa de obras públicas, que incluyó todos los sectores posibles, vivienda, energía, rutas, caminos, puentes, universidades, escuelas. Se hicieron más de 1000 escuelas en esos 12 años. Se hicieron 17 universidades nuevas, algunas en el conurbano, otras en otros lugares del país. Eso daba trabajo, no solamente era bueno porque movía la inversión pública que tiene construcción, y eso es un multiplicador de otras industrias. Las viviendas y la construcción de todas estas infraestructuras demandan cemento, demandan vidrio, demandan aluminio, hierro, bueno, arena. Entonces se llama una industria de industria porque es por eso, porque tiene un efecto muy expansivo para el resto de la actividad económica. Esto significó que pudiéramos decir que a fin del periodo de Néstor se había bajado el desempleo a más de la mitad de lo que había, que era altísimo, era el 27% aproximadamente, por eso él decía que había ganado con más, que había más desempleados que votantes de él, y al mismo tiempo se bajó la pobreza, se bajó la indigencia, y la vida comenzó a ser un poco más organizada y fácil para muchos argentinos. Las bases entonces de lo que se dio en llamar el modelo productivo con inclusión social fueron esas: el desendeudamiento, la mejora en la distribución del ingreso, un rol activo del Estado, la inversión pública, la defensa del mercado interno y de la producción y el trabajo nacional, la protección para la industria, y también la desconexión de los precios como el de la energía que les conté, y toda la desconexión financiera con el resto del mundo. Por eso Argentina en esos años no estuvo sometida a vaivenes del dólar. El dólar estuvo estable desde que llegó a 3 pesos en el 2003 y hasta prácticamente el 2008 se mantuvo entre el 2.90 y 3.05, 2.90, 3.05, 3.10, pero épocas que no se volvieron a vivir de ninguna manera. Viene Cristina, realmente la primera presidencia de Cristina fue signada por un episodio importante, que fue el conflicto con el campo. La causa del conflicto con el campo, no sé si todos recordamos, es que se quiso poner un régimen de retenciones a las exportaciones que se llamó retenciones móviles. ¿Qué son las retenciones? Las retenciones, la verdad que son un impuesto de porquería si lo ponemos a analizar técnicamente, son una porquería, pero ustedes saben que el campo en la Argentina nunca pagó impuestos. Acá Alejandro va a saber mejor que yo eso. Pagan un inmobiliario rural que es un desastre, las tierras rurales no están incluidas en bienes personales, es decir, cualquiera de nosotros tiene una casa que vale más de X, no me acuerdo la suma, tiene que pagar por bienes personales como si fuera un rico, pero ellos que tienen extensiones de millones y millones de dólares no pagan impuestos por sus tierras, bienes personales por sus tierras. Y la falta de pago de impuestos a las ganancias, siempre perdían, los del campo siempre perdían, ninguna explotación agraria, agropecuaria daba ganancias en la Argentina, en la tierra más rica del planeta, en la pampa húmeda, no daban ganancias. Entonces no pagaban ganancias, no pagaban bienes personales, no pagaban rural.
¿qué se les puede cobrar? Y si los agarrás cuando exportan, es la única manera. Entonces, ese fue un gran impuesto, porque nos desconectó del mundo en cuanto a los precios internacionales del trigo, por ejemplo, que es un insumo para hacer el pan, que es muy importante. Es lo mismo que el barril criollo. Había una sacada de lo que es el precio internacional del 35% que quedaba acá y se abarataba el precio interno. Y en el año 2007, cuando asume Cristina, empieza a subir y en el año 2008 sigue la soja a nivel internacional. Entonces, ¿esto qué generaba? Que se exportaba todo eso y que se tendían a aumentar los precios internos, porque la soja es un alimento o un insumo para la fabricación de alimentos para los animales, la gallina, los pollos, las ovejas, los chanchos y las vacas. Entonces subía la carne, teníamos problemas internos de suba de precios de esos bienes. ¿Qué se dijo? Bueno, pongamos una cosa que sean retenciones móviles. Los precios suben de X nivel, pongamos $400 la tonelada en el mercado internacional, y en ese momento estaba llegando casi a 600 la soja, y esa diferencia paga retenciones móviles, con el cual en vez de pagar el 35% de lo que exportaban, porque ahí sí se los podía verificar, ¿no? Por eso el tema de las retenciones, además de eso tenían que pagar un plus por lo que aumentaba el precio en el mercado internacional. Se armó el bolonqui que se armó, el campo logró instalar que ellos eran agredidos por el gobierno kirchnerista, y fue como, como que se juntó toda la oposición al kirchnerismo por distintos motivos, hasta la izquierda participó de estas marchas masivas que nos tuvieron en vilo durante 4 meses, hasta que finalmente se votó en el Senado de la Nación y Cobos dio su histórico voto no positivo. Fue una gran derrota para el campo nacional y popular, no fue para Cristina, no fue para el gobierno, para todos nosotros fue una gran derrota. Ellos ahí vieron la posibilidad de empoderarse, de afirmarse, de tener un discurso que pudiese convocar a la unidad de varios sectores de la derecha. Fue el comienzo de lo que se llamó después la oposición que ganó las elecciones en el 2009, donde Cristina pierde la posibilidad de tener mayoría en el Congreso. Eso fue en el año 2009, fue a continuación de todo el conflicto con el campo. ¿Qué hizo el kirchnerismo en ese momento? No hizo como Alberto con Vicentín, que porque lo criticaron un poco y salieron algunos a decir que yo soy vicentina, ya en aquel pueblo se acuerdan de Reconquista en Santa Fe, dio vuelta a la medida y la revirtió, sino que apostaron por más, porque la transformación siempre genera disconformidades, siempre genera muchos detractores que son los sectores afectados. Es lógico que los que son millonarios, son ricos, no quieran perder ni un centavo. Para eso está el Estado, desde el comienzo de las naciones, para arbitrar esos intereses. Y ahí fue cuando nacionalizan las AFJP. ¿Se acuerdan de que las AFJP eran aquellas empresas que administraban las jubilaciones y pensiones? Entonces ahí comienza todo aquel manejo que hablaban los medios de que el kirchnerismo lo único que quería era manejar las cajas, que con eso dominaba las provincias. Empieza toda una campaña porque era un negocio financiero muy rentable, muy codiciado, y que era para el Estado, y con eso empieza toda una época de mejora en todas las políticas públicas. Se crea el plan Procrear para la vivienda, el plan Progresar para las becas estudiantiles, cantidades de programas, bueno, las computadoras, todo lo que a través del ANSES, que es a quien llegan los fondos de la AFJP, puede realizar para distribuir mejor el ingreso nacional. Esto obviamente es rechazado por una gran parte de la oposición y comienza todo este discurso de que el kirchnerismo lo único que le interesa es tener caja, es dominar a los demás con los fondos. Y ahí es donde se presentan esto, en las elecciones del 2009, y pierde contra,
un payaso que era aquel, ¿cómo se llamaba? De Narváez. Ali Galicate, lo cual da también una pauta de lo que es también el grado de conciencia de una gran parte de nuestra población. Un gobierno que había sacado al país de la miseria, que lo había hecho recuperar soberanía, que había recuperado la calidad de vida de millones de personas. Realmente ese gobierno es, y su principal expresión, que era Néstor Kirchner, se presenta de candidato contra este candidato payasesco y triunfa en las elecciones legislativas de Narváez. Había hecho también el tema de las jubilaciones para aquellos que no tenían los aportes, eran sumamente necesarios, porque no es que la gente no quería hacer aporte, que en los trabajos que habían en el neoliberalismo en los 90, en los 80, en los 70, en plena dictadura, habían dejado a millones de argentinos fuera de los beneficios de una jubilación. Entonces todo esto cae con las elecciones del 2009, ahí Cristina, ¿se acuerdan?, tiene un congreso en contra, el famoso grupo A, que decíamos, el grupo A que se autodenominaban, no le aprueban el presupuesto, le hacen todas las perrerías que se pueden hacer, y llega el año 2010, donde lamentablemente perdemos, a mi entender, al mejor político que tuvo la Argentina después de Perón y después de Evita, que fue Néstor Kirchner. Ahí hubo un momento de mucha incertidumbre en el gobierno. Cristina era la presidenta, pero había perdido a su hacedor político, aquel que entablaba las relaciones con los gobernadores, con los sectores de poder en nuestro país. Y así se empieza prácticamente el último año de gobierno de Cristina, porque Néstor muere en noviembre, fin de octubre, casi en noviembre, y el año 2011 ya era en un año electoral, donde Cristina gana por una mayoría inmensa las elecciones. Creo que gana en primera vuelta con el 74%. Primera vuelta, ¿no? Sí, eso es lo que no me acordaba. Lo cual es, no sé si no es la vez que alguien ganó con más votos en la primera vuelta, pero debe estar por ahí cerca. No, Perón en los 70, 60. Sacando a Perón. Sacando a Perón, pero desde que empezó la democracia creo que fue quien más... Alfonsín estuvo cerca, 52, creo que. Claramente no, pero la llegó. primera vuelta. Y después de 8 años de gobierno, la verdad que era un resultado muy alentador. ¿Qué pasa? Ahí empieza una tercera fase donde ya la economía pierde un poco de potencia por distintas cuestiones. Había habido la crisis internacional junto con el conflicto con el campo en el año 2008, hacia finales del año 2008, el conflicto con el campo había sido marzo, abril, mayo. Y hacia fin del año 2008 en el mundo comienza lo que se dio en llamar la crisis de las hipotecas subprime, que quería decir que era una crisis financiera donde los bancos quebraban, los fondos de inversión quebraban, la gente se quedaba sin vivienda porque los bancos querían cobrar, no podía, por eso quebraban y les sacaban las viviendas porque tenían hipotecas embargadas, estaban. Gente se quedaba en la calle, fue una crisis mundial extraordinaria que Argentina prácticamente no la padeció. Ningún banco argentino cerró, no estuvimos por esa desconexión que hablaba yo de lo financiero del resto del mundo, y además porque hubo la posibilidad de que en un Estado que tenía superávit fiscal, que tenía un fondo para armar políticas anticíclicas, empezase con otras políticas para ayudar a la población, y entonces acá casi ni se sintió. Si no recuerdo mal, fin del 2009, por ahí se aplica la asignación universal por hijo. Entonces comienza una gran política pública de disponibilidad de recursos. Bueno, las cosas funcionaron bastante bien hasta el año 2011, donde empieza, a mi juicio, ahí un tema que es para pensarlo y debatirlo mucho. Siempre el kirchnerismo se caracterizó por no endeudarse, no tomar ni un dólar. Quizá hemos sido demasiado enfáticos con esa política hacia los últimos 4 años, porque a lo mejor era momento para endeudarse, teníamos un riesgo país bajísimo, que ustedes ven que de vuelta prenden la tele y empezaron como en la época del riesgo país, bueno, hoy ese riesgo país es bajísimo, en ese momento era muy bajo. Y quizá podríamos haber vuelto a los mercados internacionales para
hacer lo que uno llama el rollover de la deuda. ¿Qué quiere decir? Me vencen 1.500 millones de dólares, voy, los busco en el mercado, pago a los que tengo que pagar, pero siempre quedo con la misma deuda. Teníamos un nivel tan bajo de deuda que lo podríamos haber hecho, pero creo que ahí nos enamoramos un poco de la política de desendeudamiento y entonces empezamos a utilizar, ¿se acuerdan del fondo del Bicentenario, los más grandes? Aquel que Redrado se atornilló al sillón del Banco Central y dijo, las reservas no las pongo, son mías, y ahí se enfatizó esta cuestión de utilizar las reservas para pagar los vencimientos de la deuda, y quizá habría que haber buscado esa posibilidad de tener otro financiamiento externo para pagar los propios vencimientos y dejarnos con un saldo de deuda más alto, porque al final, digo esto con el diario del lunes, es fácil de decir, una de las cosas que le permitió a Macri hacer lo que hizo fue el bajo nivel de endeudamiento que le dejamos nosotros. O sea, aprendizaje, la próxima vez hay que dejarlo sin reservas y sin límite para endeudarse, como hizo Alberto esta vuelta. O sea, no hay reserva y no tiene posibilidad de sacar más deuda, pero no porque Alberto las haya tomado, La deuda la tomó Macri, en eso hay que ser muy justos. Alberto no tomó un peso de deuda, la deuda la tomó Macri, la que estamos soportando ahora. Pero ellos mismos, incluso al principio del gobierno de Macri, cuando iban a buscar fondos por el exterior, miren que colocó bonos Caputo, Sturzenegger y Duhovne, y decían eso, nos dejaron un país desendeudado. Entonces todos vinieron como buitres a ver qué le podían sacar a la Argentina, y con estos exponentes se imaginan que fueron todas ganancias para el sector financiero que nos prestaba. Una época muy buena igual, porque ya en el primer gobierno de Cristina y en parte del segundo se nacionalizaron empresas públicas. La nacionalización de YPF fue en el año 2012, la decisión de empezar a explorar y explotar Vaca Muerta, algo que todo el mundo criticó. Si uno mira cada una de estas medidas que les digo, pagarle al fondo, las FJP, la YPF, Vaca Muerta, todo era en contra, o sea, todo era malo según la prensa y los opositores. Pero bueno, fueron cosas que se hicieron. Incluso Buenas, perdón por la demora. Hola. Hoy Vaca Muerta, todo el mundo se llena la boca hablando de Vaca Muerta, parece la joya de la abuela más importante que tenemos para vender ahora al exterior o regalar al exterior. Y sin embargo, cuando Cristina la puso en marcha, todos decían no, porque andás a ver qué le entregó a Chevron, que era la compañía que lo ponía en marcha, porque es un régimen técnico de exploración, no tradicional, de exploración, explotación y producción de petróleo. Así que la verdad es que no hay, de alguna manera, fue una época donde no hay muchas cosas para criticar. A mí a veces me da bronca cuando escucho a los compañeros decir, bueno, no se hicieron reformas estructurales en el kirchnerismo. Y yo pregunto, ¿cuándo se hicieron más reformas estructurales que en ese momento, no? No hubo otra época, salvo en el peronismo, ¿no? Estoy hablando de la etapa más reciente. Hubo un atrevimiento y una audacia para pensar la política económica, para pensar las relaciones con el mundo. Se consolidó la patria grande, el Mercosur era maravilloso, funcionaba, se intercambiaba, los países estaban produciendo para venderse entre ellos, se mejoró la relación con todo el resto de América Latina que no estaba en el Mercosur y se creó la UNASUR. Fue un momento, se generaron vínculos con todos los países del mundo. Fue un momento realmente esplendoroso de la Argentina, y a veces nos olvidamos hasta nosotros mismos, ¿no? Hasta nosotros mismos. Por eso yo creo que ahora, bueno, primero quería señalarles que cuando empieza el segundo gobierno de Cristina con esta cuestión de que necesitábamos dólares, se instaura el primer cepo. Ya el cepo viene desde el 2011, pero claro, era un cepo light en comparación con lo que es este cepo. Era un cepo light porque cada persona podía comprar hasta $2.500 por mes. Imagínense la plata que tendrían las personas si podían comprar para ahorrar $2.500 por mes y te dejaban encima. Y la pegaban y le pegaban a Cristina por el cepo.
pero era realmente un cepo light. Ahora tenemos el peor cepo del mundo porque podemos comprar $200 y encima nadie los compra, porque tampoco tenemos plata para comprar $200 cada mes, los argentinos en promedio. Fue una época donde las jubilaciones mínimas eran las mayores y promedios eran las mayores de América Latina, los salarios mínimos y promedios eran los mejores de América Latina, los sindicatos no peleaban por el empleo o por la ocupación o por el salario, ni porque haya mayor empleo ni porque haya mayores salarios. Peleaban porque no se les cobre impuesto a las ganancias, fíjense lo bien que estaríamos. Y eso políticamente fue una lástima porque se rompe una alianza con un sector tan importante como el de los trabajadores que apoyaron a Macri y que después cómo la tuvieron que pagar, ¿no? Pero en ese momento, a pesar del cepo, a pesar de que se usaban las reservas para pagar la deuda, los vencimientos de la deuda, y aquella deuda que se había renegociado y que no eran tan grandes, se hicieron tantas cosas que la verdad es que uno cuando mira hoy lo que es la realidad argentina dice, bueno, ¿qué nos pasó a los argentinos, no? Pasaron 10 años desde el 2015 hasta nuestros días y hoy estamos en la situación en la que estamos. Y me parece que estos 12 años de resultados tan favorables para las grandes mayorías se debió a la intencionalidad política de hacerlo, que es lo que nunca más tuvimos, a la vocación y voluntad política, a la audacia para pensar e implementar medidas y para confrontar con los sectores de poder que obviamente se restringían y no querían llevarlas adelante, o se rebelaban y no querían llevarlas adelante, no querían que pasaran. Y creo que fundamentalmente el poder en general en la Argentina, creo que en varios países pasó esto, se ensañó especialmente con quien quedó sobreviviente de toda esa experiencia, que fue Cristina. Cristina, que fue más denostada que nadie, que fue más basureada, nunca hubo a nadie a quien le hayan dicho corrupta como a ella, y ella resiste y está digna como siempre, y cada vez que habla y cada vez que dice algo todo el país se para ver qué es lo que está pensando esta mujer. Y creo que a veces nosotros mismos los peronistas injustamente no sabemos defenderla a Cristina, a su gobierno, a Néstor como corresponde, nos achicamos, nos avergonzamos cuando nos dicen, sí, pero ustedes, el Estado, y después se roban todo en la obra pública. No, querido, puede ser que haya habido robos en la obra pública, pero se hicieron miles de kilómetros de caminos, se construyeron miles. ¿Dónde está la construcción? ¿Qué? Entonces no hay que hacer nada porque hay algunos que son corruptos, que vayan, los investiguen y los metan en cana. ¿Cómo no vamos a hacer obra pública? Un país joven como el nuestro que tiene todo por hacer, todo por hacer. Un país como Corea, que siempre se lo menciona como el último país que se industrializó y el que se desarrolló más tardíamente, en los últimos 40 años, 50, tuvo durante todo ese periodo un promedio del 8% del PBI en obra pública, invirtiéndolo en obra pública, para generar camino, infraestructura, telecomunicaciones, puertos. Todo eso es infraestructura. Un país no puede funcionar sin eso. Si usted tiene una empresa fantástica que produce, no sé, los mejores vasitos de Tergopol y se los quiere mandar a China, pero no hay un puerto, no hay barco, no hay amarre, no hay esto, no hay comunicaciones, nadie va a hacer eso. No hay comercio. Entonces, es fundamental la infraestructura. Nosotros en la época que mejor estuvimos, unos pocos años llegamos a tener el 4% del PBI de inversión en infraestructura. ¿Se imaginan que ahora la obra pública está parada por decisión del gobierno? O sea, lo que vamos a empezar a ver pronto es rutas destruidas, escuelas sin pintar. Ya lo vivimos, en los 90 en los hospitales había que llevarse la radiografía para que se la saquen, porque no había manera de que te saquen una radiografía si uno no la llevaba. Ya lo vamos a volver a ver a esto de continuar con esta política económica. Entonces, vuelvo a esto de que nosotros a veces no sabemos defender lo que tenemos que defender los peronistas y nos avergonzamos de muchas cosas. Tenemos que dar explicaciones, siempre nos piden una autocrítica. Yo creo que
entre compañeros podemos hacer todas las críticas, decir que Alberto no fue un gran gobierno, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que para afuera no nos tenemos que hacer ninguna autocrítica, ellos se tienen que hacer la autocrítica. Tenemos nosotros que pedir explicaciones que nunca dieron de por qué bombardearon la Plaza de Mayo en el 55, de por qué apoyaron la dictadura militar, de por qué dejaron en la pobreza a tanta gente. En fin, somos nosotros los que tenemos que pedir explicaciones. Siempre nos invitan a la autocrítica y nosotros lo dejamos pasar. Creo que es un momento tan importante hoy de la política en Argentina y por supuesto su correlato a la economía, porque estamos a punto de perder lo que nos queda, que es la patria. Estamos a punto de perder los recursos naturales con este régimen de la ley base que se llama RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones. Estamos a punto de perder muchas vidas porque este desempleo, esta pobreza, falta de medicamentos, falta de comida, genera enfermedad y muerte. En fin, es un momento muy bisagra y creo que tenemos que hacer todo lo posible para que vuelvan este tipo de políticas. Es cierto que se llegó hasta un punto, que hay un montón de cosas que quedaron inconclusas, pero justamente para concluir toda esa tarea pendiente, que pasa por profundizar esas estrategias, es que debemos defender lo que se hizo, mirar para adelante, pero teniendo muy en claro que el Estado, que debemos defender el mercado interno, el poder de compra del salario, las jubilaciones altas, una distribución del ingreso que favorezca a las mayorías, un Estado que sea transparente, sí, pero que sea fuerte, que sepa frenar a los factores de poder, que tenga decisión para realizar todo aquello que se necesita en nuestro país, porque ahora está de moda decir el Estado no sirve para nada, y uno escucha, ¿por qué votaste a Milei? Porque no tengo nada, el Estado a mí no me da nada. Entonces cuando le aumentan el boleto la gente dice, uy, me aumentaron el boleto de, no sé, 70, ahora pago 550. Claro, porque había un subsidio del Estado, vos votaste en contra del Estado y ahí está, ahí la estás pagando. El problema es que en la sociedad la pagamos todas, no solo los que votaron a Milei, ¿no? Entonces me parece que defender lo que es nuestro, lo que son nuestras banderas, las banderas del peronismo, los instrumentos que históricamente hemos utilizado, es una tarea de la militancia. Supongo que si ustedes están de acá es porque o son militantes o les interesa mucho la política, y creo que la tarea de la hora es esa. Este gobierno hay que combatirlo desde ahora, desde el minuto cero, porque es un gobierno que tiene una capacidad enorme de daño. La entrega que ya se está haciendo del patrimonio nacional, de la soberanía nacional, de partes de nuestro territorio, para levantarla nos va a dar mucho trabajo. Así que bueno, por ahora termino acá y para hacer un poco de intercambio. No te pregunté si está bien o... Perfecto. Pero sí, claro, bien. En general nosotros a veces fueron distintas las modalidades, algunas veces hicimos un recreo, y después seguimos. Felisa hizo la exposición todo de un tiro. Tampoco dijimos al principio que las preguntas podían salir en cualquier momento, que bueno, igual la exposición fue tan pareja y consistente que, pero bueno, no sé si quieren que descansemos un poquito y después abrimos una ronda de preguntas o pasamos directamente a la ronda de preguntas. Delfina Felisa. No sé, como quieran ustedes, a mí me da igual. Yo prefiero un recreo. Sí, me tomaría un cafecito. Bueno, entonces vamos a parar 10 minutos y después...